Bienvenida en nombre del Comité Venezolano de Yad Vashem, la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, CAID, la Fraternidad Hebrea Bnei Brit de Venezuela, la Unidad Educativa, el Colegio Moral y Luces, Herzl Bialik y el Espacio Ana Frank. A este solemne acto de conmemoración del 87 aniversario del pogromo de la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, conocido como la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht. Honorable Rabino Isaac Cohen, y rabinos de la Asociación Israelita de Venezuela, Honorable Rabino Eitan Weizmann, y rabinos de la Unión Israelita de Caracas, Honorable Rabino Moshe Perman de Chabad Lubavitch, estimados miembros de nuestra comunidad, Dr. Israel Benjamín, presidente de la Asociación Israelita de Venezuela, del Bada Kehilot y demás miembros de sus juntas directivas, Ingeniero Roberto Mishkin, presidente de la Unión Israelita de Caracas y demás miembros de su junta directiva, presidentes de las instituciones y organizaciones comunitarias y demás miembros de sus juntas directivas, señores embajadores y demás miembros del cuerpo diplomático, voluntarios de instituciones y organizaciones comunitarias, miembros de nuestra Kehilá, señoras y señores. Con estas palabras exhibimos de saludos protocolares al resto de los participantes del evento de hoy. Recordamos que desde el año 2009 mantenemos una silla vacía de manera simbólica para expresar que han pasado 16 años sin la presencia del embajador del Estado de Israel en Venezuela. En el fondo del escenario permanecen encendidas 91 velas en honor de las víctimas judías asesinadas durante el pogromo de la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, ocurrido en Alemania y Austria. Este año hemos dejado una silla vacía con un lazo amarillo para reflejar de alguna manera que no estamos completos y seguimos esperando el retorno a casa de nuestros hermanos. Invitamos a la querida hermana Carla Veloserkovsky, presidente de la Fraternidad Hebrea Bnei Brit de Venezuela, a dirigirnos su mensaje. Buenos días. En nombre de la Fraternidad Hebrea Bnei Brit de Venezuela, extendemos a todos los presentes una cordial bienvenida. Hoy nos reunimos no solo para recordar la oscuridad de la noche de los cristales rotos, sino para encender una luz de compromiso inquebrantable. Es un honor inmenso contar en nuestro auditorio con el señor Freddy Schreiber, único sobreviviente en nuestro país de este fatídico evento. Su presencia no es solo memoria, es un testamento vivo de resiliencia del ser humano. El holocausto comenzó con cristales rotos, palabras de odio y una narrativa de división, pero no nos enfocaremos hoy en la dolorosa pregunta de por qué el mundo miró a otro lado. En cambio, hoy afirmamos, nosotros no seguiremos mirando a un lado. Observamos el alarmante aumento del antisemitismo en el mundo, particularmente tras los hechos del 7 de octubre de 2023, y vemos que lamentablemente las olas de intolerancia amenazan diversas comunidades. Nuestra misión hoy es la acción tangible. Desde su fundación, hace 182 años, Bnei Brit ha sido un baluarte en la defensa de los derechos humanos. Nuestra labor no es histórica, es urgente. Promovemos la justicia social y la educación como un escudo contra el odio y la xenofobia. La educación es el arma más poderosa que tenemos. Debemos capacitar a las nuevas generaciones para que reconozcan los primeros signos de la intolerancia. Al conmemorar Kristallnacht, no solo honramos a las víctimas, sino que armamos a nuestros hijos con la verdad. Compartir estas historias es nuestro voto colectivo, porque nunca más es ahora. Unámonos en benevolencia, fraternidad y concordia. Am Israel Hay, Shalom. Muchas gracias.
Es costumbre que las personas que estuvieron presentes en los eventos de esta fatídica noche enciendan la luminaria. Invitamos al señor Freddy Schreiber, sobreviviente de la Shoah y testigo presencial del pogromo del 9 y 10 de noviembre de 1938, quien junto a sus familiares y su amigo Manuel Piñango encenderán el velón de recordación. En el salón se encuentra encendido el candelabro de Yad Vashem, símbolo de memoria y dignidad para rendir homenaje a los 6 millones de judíos asesinados durante la Shoah. Cada vela representa un legado, una generación y una responsabilidad compartida. La primera vela es en honor a los sobrevivientes de la Shoah, portadores de la memoria viva y testigos del horror. Invitamos a los miembros de la primera generación de sobrevivientes a ponerse de pie y mantenerse de pie. La segunda vela La segunda vela es un reconocimiento a los hijos e hijas de los sobrevivientes, quienes generaron el deber de recordar y transmitir. Invitamos a los miembros de la segunda generación a ponerse de pie. La tercera vela es por los nietos y nietas de los sobrevivientes, que transforman la memoria en acción y compromiso. Invitamos a los miembros de la tercera generación a ponerse de pie. La cuarta vela es en reconocimiento a los educadores y líderes comunitarios que enseñan, guían y preservan la historia con ética y responsabilidad. Invitamos a los representantes del sistema educativo comunitario, docentes y coordinadores a ponerse de pie.
Para la quinta vela, llamamos a los jóvenes, a ustedes y a nosotros, que asumimos el legado de la memoria y construimos futuro con conciencia y esperanza. Invitamos a los jóvenes presentes a ponerse de pie. La sexta vela es por las instituciones comunitarias que sostienen la identidad, defienden la dignidad y promueven la justicia. Invitamos a los representantes de las instituciones comunitarias a ponerse de pie. Favor tomar asiento. A continuación, invitamos al excelentísimo Dr. Volker Pellet, embajador de la República de Alemania en Venezuela, a compartir su mensaje. Buenos días. Buenos días a todos. Un saludo especial al querido Tomás Oser, querido Saul Levin, a mis colegas del Cuerpo Diplomático, gracias por venir, a toda la querida comunidad judía, distinguidos invitados. Es para mí un gran honor poder dirigirme a ustedes con motivo de la conmemoración del 9 de noviembre de 1938. No les hablo solamente en mi calidad de embajador alemán, sino sobre todo como amigo de la comunidad judía de Caracas. Desde mi llegada hace un poco de año y medio me siento especialmente vinculado a ustedes. Por un lado, eso se debe a que ya no hay embajada estadounidense en Caracas y por lo tanto Alemania es una mano protectora de los judíos en Venezuela. Por ejemplo, es un honor para nosotros asumir la asistencia consular de un preso israelí en la cárcel Rodeo 1, aunque lastimosamente aún no hemos logrado su liberación, pero estamos luchando por eso. Por otro lado, se debe a que Freddy Schreiber, miembro de su comunidad, me ha casi adoptado desde mi llegada y me ha introducido en la sociedad judía. Por ello te estoy infinitamente agradecido, querido Freddy. También me une a Saul Levin y a Tomás Usa una relación de confianza y amistad sobre la que podemos construir el futuro. Damas y caballeros, el 9 de noviembre es una fecha crucial para Alemania. En ese día de 1918 se proclamó la primera República Alemania y el 9 de noviembre de 1989 cayó el muro. Junto a estos dos acontecimientos tan alegres, el 9 de noviembre de 1938, con el llamado Reichspogromnacht, o Noche de los Cristales Rotos, también trajo uno de los momentos más bajos y vergonzosos de la historia alemana. Esa noche, el nacionalsocialismo mostró su terrible rostro. Alrededor de 1.400 sinagogas, salas de oración y instituciones judías fueron destruidas, saqueadas y incendiadas. Unas 400 personas fueron asesinadas y empujadas al suicidio. Más de 30.000 judíos fueron enviados a campos de concentración. Con los llamados pogromos de noviembre, el camino hacia el Holocausto estaba marcado. Por eso me alegra aún más que hoy estén presentes algunos sobrevivientes del Holocausto como Freddy y sus familiares sobre todo, y a quienes quiero dar una bienvenida especialmente cordial. Como dijo recientemente el comisionado del gobierno alemán para el antisemitismo, el Dr. Felix Klein, la población alemana fracasó moralmente aquella noche. La noche de los cristales rotos
supuso un punto de inflexión, ya que las intenciones de los dirigentes nacionalsocialistas se hicieron más evidentes que nunca y quedaron claras para todos. No es excusa que el antisemitismo existiera en Europa desde la Alta Edad Media. En Alemania ese ya se había manifestado antes de la llegada al poder del nacionalsocialismo, por ejemplo, con el asesinato del exministro de Relaciones Exteriores alemán y judío Walter Rathenau en 1922. Damas y caballeros, también hoy en día sociedades de todo el mundo siguen luchando contra el creciente odio hacia los judíos. Especialmente después del 7 de octubre de 2023 y la guerra posterior en la Franja de Gaza, el antisemitismo, tras una solidaridad inicial con Israel, volvió a adoptar rasgos mucho más agresivos en muchos lugares. Desde entonces, especialmente en las redes sociales, se vuelven a ver publicaciones en las que se habla de los judíos de una manera que hace unos años parecía impensable. En Alemania se produjeron, entre otras, protestas que traspasaron la frontera del antisemitismo, por ejemplo, al exigir la eliminación del Estado de Israel. Damas y caballeros, precisamente en Alemania nos debe preocupar mucho que nuestros conciudadanos judíos no se sienten seguros manifestar públicamente su identidad. Desde el 7 de octubre el desafío ha aumentado aún más, pero ya antes las sinagogas, las grandes ciudades alemanas tenían que ser vigiladas por la policía. Sin embargo, el Estado alemán está asumiendo plenamente su responsabilidad. Con la perspectiva que nos da el tiempo, debemos trabajar que algo como lo ocurrido el 9 de noviembre de 1938 no vuelva a suceder. Precisamente debido a nuestra responsabilidad histórica, todas las personas en Alemania tienen el deber de defender la vida judía en Alemania y en el mundo. Por esta razón, condenamos con la misma vehemencia que el 7 de octubre el terrorismo de Hamas contra Israel y su población civil, así como el objetivo de exterminar a Israel. También instamos a que no se preste apoyo internacional a organizaciones como Hamas y Hezbollah y nos oponemos claramente a las decisiones de algunos estados de hacerlo. Damas y caballeros, al mismo tiempo estoy personalmente convencido de que la política del gobierno de Netanyahu y la actuación en parte desproporcionada de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza han causado un daño considerable a la imagen de Israel en el mundo. Entre otras, el gobierno de Netanyahu no ha sabido demostrar cómo se puede garantizar el derecho a la existencia también de los palestinos. Sin embargo, como República Federal de Alemania, estamos firmemente del lado del pueblo de Israel y por nuestra responsabilidad histórica nos comprometemos a garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen étnico o religión. Esto incluye la prestación de asistencia humanitaria adecuada a la población civil durante los conflictos armados. Por ello, deseamos una paz duradera en Israel y los territorios palestinos, tal y como parece posible ahora, entre otras cosas gracias a la iniciativa de paz de los Estados Unidos. Damas y caballeros, ya he mencionado lo mucho que se ha intensificado la amenaza del antisemitismo en los países occidentales. Eso ocurre en un contexto general de endurecimiento y cuestionamiento de valores que durante muchos tiempos se creían seguros. Entre estos últimos se encuentran la tolerancia hacia quienes piensan de manera diferente, el respeto por los procesos democráticos y el rechazo del autoritarismo.
pero también la inviolabilidad de las fronteras internacionales y el rechazo de la guerra como opción en la lucha por imponer los propios intereses, como Rusia está haciendo actualmente en su forma más brutal. Incluso en el país que en mi juventud siempre ha sido un faro de democracia y un garante de los derechos humanos, se están produciendo acontecimientos que me preocupan profundamente. La brillante estrella de la democracia estadounidense ha perdido mucho de su esplendor en los últimos meses. Damas y caballeros, en memoria de los terribles acontecimientos del 9 de noviembre de 1938, quiero expresar mi esperanza de que volvamos a recordar la importancia del entendimiento y la tolerancia. Esto se aplica al plan de paz del presidente Trump para Oriente Medio, pero por supuesto también a todos los demás conflictos del mundo. El Papa León ha hecho recientemente un llamamiento a una solución pacífica del conflicto en el Caribe. Esta es mi esperanza y mi deseo para este hermoso mundo, ya sea en Medio Oriente, Sudán, Ucrania o el Caribe. Muchas gracias. Agradecemos a los excelentísimos embajadores permanecer en el podio. Invitamos al profesor Tomás Ossers, presidente del Comité Venezolano de Yad Vashem, para hacer entrega de un certificado del Keren Kayemet por la siembra de 5 árboles en el bosque Simón Bolívar en Jerusalén, en reconocimiento por su amistad a Israel y como símbolo de la profunda fraternidad que une a los pueblos de Venezuela y Alemania. El Comité Venezolano de Yad Vashem otorga 5 árboles plantados en el bosque Simón Bolívar en Jerusalén a nombre del excelentísimo doctor Volker Pell, embajador de la República Federal de Alemania en Venezuela, reconocimiento por su amistad a Israel y como símbolo de la profunda fraternidad que une los pueblos de Venezuela y Alemania. Caracas, 9 de noviembre del 2025. Invitamos al doctor Miguel Cruzman, coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, CAIR, para dirigir un mensaje institucional. Bueno, después de cómo subió el mejor Volker al podio, que es un atleta de mínimo 90, yo subí por las escaleras, por si acaso. Bueno, qué reconfortante es ver este auditorio lleno de gente amiga, de gente tan querida. Auditorio Odita y Salomón Cohen, 2 ilustres personajes de la comunidad judía de bendita memoria. La presencia de los excelentísimos embajadores, cuerpo diplomático, personalidad del mundo político, académico, periodístico y todos ustedes, nos refuerza el compromiso de seguir trabajando por la memoria histórica, por el esclarecimiento, por el esfuerzo que todos debemos brindar para combatir los crímenes de odio y sobre todo el antisemitismo. La palabra de hoy la titulé El espacio vital, el Lebensraum. Han pasado 87 años de Kristallnacht, 83 años de la conferencia de Nancy, en donde se dio el visto bueno para la llamada solución final al problema judío, y 80 años de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, es decir,
ni siquiera ha transcurrido un siglo de dichos acontecimientos. A pesar de los juicios de Nuremberg, en donde los altos jerarcas nazis reconocían las atrocidades cometidas tranquilamente alegando órdenes superiores, a pesar de los 6 millones de judíos asesinados en forma de misericordia en plazas, en bosques, en campos, lanzados a fosas comunes y en la última etapa en las cámaras de gas. A pesar de que ha quedado demostrado históricamente que las atrocidades vienen precedidas primero de rumores, luego de discursos cargados de prejuicios, de odios, de teorías conspirativas, narrativas creadas y diseñadas para demonizar al judío en cualquier tiempo y lugar, y a partir de 1948 para aislar, boicotear y, por qué no, eliminar a Israel, el único judío entre las naciones. A pesar de las falsedades repetidas una y mil veces de la ocupación, del apartheid, del exterminio de la hambruna en Gaza, en donde por primera vez en la historia el supuesto factor objeto del genocidio rechazó diversas propuestas para un acuerdo al cese de las hostilidades. A pesar del esfuerzo titánico de instituciones como Yad Vashem, Bnei Vito Caí, por solo citar algunas, en transmitir testimonios de las víctimas de la Shoah y sus descendientes, de esclarecer el conflicto primero árabe-israelí, después el conflicto palestino-israelí y actualmente el conflicto entre Irán y sus proxies del Islam radical en contra de Israel para eliminarlo. A pesar de todo eso, no se ha podido mitigar ese odio visceral que se extiende y amplifica como el rocío que cubre los campos al amanecer. La izquierda populista con el Islam radical quieren su espacio vital, su Lebensraum, que al igual que Hitler y su obsesión por apoderarse del mundo, pregonan por una intifada global y crear su ansiado califato. El antisemitismo, queridos amigos, es una herramienta para conquistar tus miedos, para conquistar tus frustraciones y convertirlas en poder. Lo hemos visto en la reciente elección en Nueva York, en donde Zohar Mamdani quedó victorioso por amplio margen. En la mismísima capital financiera del imperio más poderoso del mundo, es un campanazo que no puede pasar inadvertido. Ahora más que nunca, en esta hora decisiva, el trabajo por transmitir la memoria histórica de nuestro pueblo, tanto del pasado como de la modernidad, debe convertirse en un acto político, ético, educativo, no para revivir el inmenso dolor producido en la Shoah, sino para evitar que ese mismo dolor vuelva a repetirse. Muchas gracias. Presentamos a continuación el video poema Bajo las mismas estrellas, creación de la poeta judía venezolana Raquel Marcus Finkler, una pieza artística y musical que rinde homenaje a las víctimas del pogromo de noviembre de 1938, la llamada Kristallnacht, y extiende su voz hacia las víctimas del 7 de octubre y de los atentados antisemitas ocurridos en todo el mundo desde aquel entonces. Bajo las mismas estrellas seguimos de pie, entre sueños quebrados y mil saltos de fe. El mismo pueblo, distinta gente, cambian las caras, no la corriente. El mismo instinto, seguir con vida entre cristales como cortinas. Cambian los siglos, nunca el afán
no por costumbre, sino por fe. Si el odio regresa, sabrá lo que ve. El pueblo judío sigue de pie. Invitamos al profesor Tomás Ossers a dirigirnos unas palabras en nombre del Comité Venezolano de Yad Vashem. Buenos días. Rabinos, sobrevivientes, excelentísimos embajadores y miembros del cuerpo diplomático, distinguidos invitados y amigos de la comunidad. Nos reunimos hoy, 9 de noviembre del 2025, para recordar un día que marcó el fin de la inocencia en el corazón de Europa. El pogromo de la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, denominado por los nazis la Noche de los Cristales Rotos. Vista. Ahora, antes de sumergirnos en el recuerdo de 1938, hay dos presencias fundamentales que nos conectan con la esencia humana de esa historia: la memoria y la esperanza. En primer lugar, extiendo mi más profundo saludo al señor Freddy Schreiber. Él no es solo un testigo viviente de la terrible noche del 9 de noviembre de 1938, sino que su camino se cruzó con el de nuestros padres, Harry Ossers y Doris Weiss de Ossers, en el campo de concentración de Theresienstadt. Aprovecho para aclarar una duda recurrente. El amor de nuestros padres no floreció entre la sombra de la guerra, sino que los unió aquí, en esta tierra de gracia, Venezuela. El segundo pilar de este encuentro toca el corazón de la comunidad judía venezolana y el mío propio. Nos recuerda el poder de la compasión. Hoy, una vez más, nos honra con su presencia el señor Manuel López Contreras. Nieto del presidente Eleazar López Contreras, fue ese gran líder venezolano quien a principios de 1939 tomó una decisión de profunda humanidad: autorizar la llegada y el desembarco de los barcos de la Esperanza, abriendo las puertas a refugiados judíos que habían sido rechazadas por otras naciones. Una de esas pasajeras que encontró refugio y futuro en esta tierra es la señora Susi Igliki. Le pido a la señora Susi Igliki que nos acompañe a presentar. A Susi, a la familia López Contreras y a todo el pueblo de Venezuela, nuestro eterno agradecimiento. Hace 87 años, el mundo fue testigo de un pogromo orquestado,
donde la violencia estatal contra los judíos pasó de ser una amenaza velada a convertirse en el intento de destrucción física del pueblo judío de Europa. Cientos de sinagogas fueron quemadas, miles de negocios judíos fueron saqueados, sus vitrinas hechas añicos. 91 judíos asesinados, 30.000 hombres fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Este no fue un simple acto de vandalismo, fue una manifestación pública de que la vida judía ya no tenía valor. Fue el punto de inflexión, el ensayo general para desarrollar el horror de la Shoah. Una lección que podemos aprender de Kristallnacht es que el silencio y la indiferencia permiten que el odio florezca. Y hoy, en el 2025, esa lección sigue siendo dolorosamente relevante. El antisemitismo no es una reliquia del pasado, es una enfermedad persistente, incurable, congénita y que va mutando en el tiempo, como se manifiesta en las redes, en las calles y en los foros internacionales, disfrazando el antisemitismo de antisionismo. Porque hoy en día es mal visto ser llamado antisemita. Me permito repetir y reafirmar: el antisionismo es lo mismo que antisemitismo. La memoria de los 6 millones de judíos nos obliga a no bajar la guardia, nos obliga a reflexionar, levantarnos y hablar en nombre de todas las minorías oprimidas, independientemente de su origen o su fe. El Estado de Israel, cuya semilla fue sembrada en 1896 por Theodor Herzl, no nació como un ejercicio de poder. Su fundación fue, desde el inicio, la materialización de un plan de supervivencia ante el fracaso total de la seguridad en la diáspora. Es la garantía de que un genocidio contra los judíos no se vuelva a repetir, de la seguridad en la diáspora y de la promesa más solemne al nunca más. Cuando nos reunimos para recordar el momento en que las puertas de las sinagogas ardieron y el mundo permaneció en silencio, debemos entender que la existencia de un Estado judío es la afirmación de que el pueblo judío tiene el derecho fundamental de la autodefensa. Este es un día para recordar el peligro existencial al que enfrenta nuestro pueblo. Al mismo tiempo, recordar una verdad eterna de la historia judía. Los discursos de odio se sabe dónde comienzan, pero nunca dónde terminan. El antisemitismo siempre sigue un patrón de escalada devastador. En la Alemania nazi, el odio comenzó con palabras de oído y boicots en 1933. Esta retórica escaló rápidamente a la discriminación legal con la aprobación de la ley de Nuremberg en 1935, despojando a los judíos de sus derechos civiles. El punto de inflexión hacia la violencia abierta fue la noche de la Kristallnacht en 1938, donde la destrucción de sinagogas y negocios demostró que el Estado ya no protegía a los judíos. A partir de allí, la persecución se intensificó con el aislamiento total, simbolizado por la humillante imposición de la estrella de David amarilla en 1941. Y esta progresión culminó en la violencia industrializada y el genocidio sistemático manifestado en las cenizas humeantes de los 6 campos de exterminio: Auschwitz-Birkenau, Helmo, Belzec, Sobibor, Majdanek y Treblinka. Y trágicamente, el hilo de este odio no se cortó. Se extiende hasta el 7 de octubre del 23, cuando la misma sed de aniquilación se manifestó con un sadismo más allá de lo humanamente tolerable en las comunidades israelíes, en los kibbutz de Nir Oz, Be'eri, Kfar Aza, Nahal Oz y muchos otros. La masacre de Nir Oz no es solo un recuerdo, sino la prueba viva de que la ideología que busca borrar al pueblo judío sigue activa. Recordamos 1938 para entender lo que sucede cuando el mundo calla. El 7 de octubre nos hicieron ver que no basta con decir nunca más y afirmar que después de Kristallnacht y el Holocausto, el pueblo judío tiene obligación de actuar. No debemos olvidar, no debemos dar espacio a los negadores. La negación del Holocausto comenzó inmediatamente terminada la guerra, a través de diferentes etapas hasta el día de hoy. La negación
de la barbarie del 7 de octubre, no esperó tanto, comenzó al día siguiente, el 8 de octubre. En un doloroso acto de silencio selectivo, organizaciones feministas, cuya misión es proteger a todas las mujeres, omitieron deliberadamente la existencia y el sufrimiento de las mujeres judías. Esta omisión no fue olvido, fue un abandono que marcó uno de los inicios de la negación. Hoy en día Internet se ha convertido en el medio perfecto para el negacionista, permitiéndole eludir leyes, cruzar fronteras y sembrar la mentira a la velocidad de un clic. El quiebre del 7 de octubre actuó como un catalizador, poniendo fin al letargo de un antisemitismo que, aunque latente, esperaba su momento. Lo que ha sobrevenido es un despertar violento y aterrador, manifestado con una fuerza que recuerda los periodos más oscuros de la historia. Este resurgimiento es palpable, sobre todo en las grandes instituciones educativas occidentales. Países donde parecía inimaginable presenciar actos de discriminación, exclusión y ataques directos contra comunidades judías con una intensidad que evoca los peores ecos de la Shoah. El ambiente académico, que debería ser un bastión de tolerancia y pensamiento crítico, se ha convertido paradójicamente en un foco de hostilidad. Ya no se necesitan grandes plataformas o recursos. En la era digital basta una cuenta anónima para propagar el odio. En esta fase del negacionismo moderno, el objetivo ya no es convencer a los historiadores. La meta es confundir a los jóvenes, erosionar deliberadamente la memoria colectiva y normalizar la intolerancia a una escala sin precedentes. Debemos educar a la próxima generación no solo sobre los hechos innegables de la Shoah, sino sobre las tácticas sofisticadas de aquellas que buscan borrarlos. Este no es un momento para emitir juicios políticos de la distancia sobre la complejidad de las acciones, llámese diplomáticas o militares. Nuestro deber es ineludible, es condenar el terrorismo que busca la aniquilación y reafirmar el derecho innegable de Israel a existir en paz y con seguridad, un derecho ganado con la sangre de aquellos que no tuvieron refugio. Usemos esta memoria para no causar división, sino como un poderoso llamado a la acción. Comprometámonos a educar, a combatir la negación en todas sus formas y asegurar que la violencia, sin importar su origen, no encuentre silencio ni complicidad en nuestra generación. El recuerdo de las víctimas de Kristallnacht y las víctimas del 7 de octubre del 2023 será siempre una luz perpetua que nos guíe hacia un mundo de tolerancia y paz. Nunca más es ahora. Am Israel Hay, muchas gracias. Invitamos a la señorita Hannah Ossers, representante de la tercera generación de sobrevivientes del Holocausto, a ofrecernos el testimonio de su abuela, Dorit Weiss de Ossers, durante la Shoah. Nací en Berg, Checoslovaquia, el 10 de junio de 1935. Mi papá, Pablo Weiss, era ingeniero electricista y mi mamá, Susana, trabajaba en una compañía de cables eléctricos. La casa del frente tenía un jardín con flores muy lindas que me encantaban. Una vez que pasaba por ahí, arranqué unas cuantas flores. Eso fue una tragedia enorme, porque era la casa de un SS. Vino a mi casa y nos amenazó inmediatamente a Auschwitz. Nos pusieron muchas restricciones. Los judíos no podíamos cruzar el tranvía, no podíamos ir al parque o caminar por las aceras. Nos obligaron a llevar estrellas de David amarillas en nuestra ropa y no podíamos ir al colegio. En 1942 nos mandaron ir en un transporte para Terezín. Solo podíamos llevar una maleta. A mí me pusieron 3 suéteres, 2
2 chaquetas y 3 vestidos, uno encima del otro, por si acaso nos quitaban las cosas. Cuando nos llevaron al tren, era oscuro, llovía, los nazis andaban con sus perros y eso impresionaba mucho. Los SS tenían unos abrigos negros de goma que hacían muchísimo ruido con el agua de la lluvia. Es un sonido que no olvidaré jamás. Siempre tenía el miedo de lo que iba a pasar. Mi mamá decía, mira bien, todo esto para que recuerdes por lo que nos hicieron pasar. Así llegamos a Teres. En el gueto me salieron los segundos dientes. Tuve muchos problemas porque me salieron mal, casi podridos y me dolían mucho. Además, me dio fiebre escarlatina. Me mandaron al hospital por 6 semanas. Sin saberlo, esa fue mi salvación, porque en esa época me mandaban todavía a familias separadas a Auschwitz, Waterloo, en el hospital, me repararon el pelo y me pusieron un uniforme de rayas. Cuando mi mamá me fue a buscar, estaba frente a ella. Estaba tan flaca y se me cayó la que no me reconoció. Yo le dije, mami, estoy aquí, soy yo, Doris. Un día fui a la letrina y cuando abrí la puerta me cayó de dentro una mujer que estaba muerta. Mi susto fue terrible, pero la imagen era peor. Se me quedó grabada para siempre. Desde entonces no quise ir más a la letrina. Entérese que me van a los muertos y las cenizas nos metían en una cajita donde se escribían el nombre de las personas. Al final de 1944 decidieron botar las cenizas al río Or. Nos llamaron a los niños para hacer una cadena humana y pasar las cajitas con cenizas hasta el agua. Los niños, que lo tomábamos como un juego, íbamos gritando, aquí va la señora Mandelman, acá va la señora Kraus. Fueron más de 22.000 cajitas. No sé por qué nos quedamos en el gueto. Mi papá estuvo una vez en el transporte para ir a Auschwitz, pero en último momento lo sacaron, porque lo necesitaban por su profesión. Yo creo que como papá era ingeniero era importante mantener el campo de concentración. Tuvimos suerte. Se organizó una visita de la Cruz Roja al gueto. Hicieron una limpieza general y un edificio de vidrio con juguetes en el jardín. Había un columpio y hasta un carrusel. Y nos dieron a cada uno una lata de sardinas. Teníamos que ir. Hacían así encargado de elegir aquellas escenas y decir, tío Ran, otra de sardinas, como si aquello pasara todos los días. Después de que se fue la Cruz Roja, nos quitaron las sardinas y rompieron todo. No quedó absolutamente nada, todo era propaganda. Me escogieron para cantar en el coro de una obra de teatro llamada Brunival. Brunival no era totalmente ficticio. Todo el mundo sabía que su personaje representaba a Hitler, pero los nazis no lo sabían. Un buen día, a principios de mayo de 1945, mi papá vio un camión que pasaba y estaba lleno con gente, parecía prisioneros, de un campo. Les preguntó a dónde iban y ellos explicaron. ¡A Praga! Papá esperó que no hubiera ningún guardia vigilando la zona. Me agarró por la cintura y me lanzó por encima de las alambradas. Después lo hicieron él y mamá. Pero la guerra no se había acabado. Llegamos a Praga y todavía se estaba combatiendo. En Praga no teníamos dinero. Yo pedía comida de casa en casa, pero era muy peligroso. Con 10 años pesaba 16 kilos. La gente en la calle se volteaba a verme. Era un esqueleto, tenía hambre, mucha hambre. Papá consiguió visa para Venezuela. Mis padres querían ir en avión, pero a mí se me metió en la cabeza que no quería ir en avión. Sin embargo, tanto insistí que los convencí. Llegamos a Caracas el 19 de enero de 1949. Ese avión en el que supuestamente vendríamos se estrelló en las Islas Azores. En octubre de 1949 conocí a Harry Osos, un checo que había llegado el día anterior a Venezuela. Me enamoré inmediatamente. Seguimos juntos 5 años
y nos casamos el 16 de abril de 1955. Soy tercera generación de sobrevivientes de Joshua. No conocí a mi abuelo ni a mi abuela, pero voy a garantizar que su historia no será olvidada, porque recordar es un acto de resistencia y su legado vivirá en cada uno de nosotros. Gracias. A continuación, alumnos de primero a quinto año del Colegio Coral Luces Hercegiani nos darán un sentido y contundente mensaje a través de un video sobre la importancia de recordar y conmemorar este pogromo que marcó un hito en la historia del pueblo judío, sobre la necesidad de preservar una memoria y de luchar contra el antisemitismo, y sobre el compromiso de actuar siempre con justicia y humanidad. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 fue una noche de fuego, odio y silencio. Fue el comienzo del horror, el inicio de la Shoah. Fue cuando el mundo miró y cayó, y la humanidad se partió. Hoy, el antisemitismo, el odio al judío, vuelve a crecer. No es historia, es presente. Es un veneno latente, voraz, virulento y violento. Es una amenaza constante que nos golpea y alarma. A 2 años del 7 de octubre de 2023, seguimos viendo en el mundo como la víctima es acusada de genocidio, el perpetrador de Edward, que los discursos de odio no disminuyen y siguen existiendo, y que nosotros como jóvenes debemos luchar contra ellos, rechazándolos sin contemplación. Hoy entendemos más que nunca cómo debemos guardar y preservar la memoria para que nadie la vea, porque somos la generación de relevo y tenemos el compromiso de contar las historias para evitar que sean olvidadas, porque el día a día nos enseña que no hay mañana sin memoria. Pero no nos basta solo con recordar, hay que reparar, hay que actuar. Tikkun Olam no es solo una idea lejana, es nuestro deber, es elegir la justicia cada día, es mirar al dolor y no apartar la vista, es extender la mano al necesitado, es hablar cuando los demás callan, es educar con la verdad, es vivir con valores y es elegir a la humanidad siempre. Hoy, en este día de conmemoración, alzamos nuestra voz porque estamos orgullosos de nuestra identidad y de formar parte de un pueblo judío, un pueblo valiente y resiliente, que muchas veces quieren enterrar, se olvidan que somos semillas. Hoy agradecemos a Dios por darnos la fuerza y a todos los que están con nosotros, nos apoyan y no son indiferentes. Porque nosotros somos jóvenes, somos memoria y somos futuro. No olvidamos, no callamos, porque nunca más es ahora. Am Israel Hay. Para dar inicio al acto litúrgico, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie y a encender la linterna a sus celulares, manteniéndonos en alto durante el acto. Llamamos al rabino David Chocrón, rabino Itam Weizmann, rabino Moshe Perman, al doctor Elazar Bajer, para recitar el Discor, el Maale Rahamim, el Salmo 23 y el Kadish respectivamente. יזכור אלוהים את כל הנשמות של קהילות בית ישראל בגולת אירופה שהעלו על מוקד בשנות השואה תש"ע. 6 מיליון אנשים ונשים, ילדים וילדות, בחורים וגדולות, זקן וטף, שנהרגו ושנטבחו באכזריות איומה ונרצחו ברצח המונים במקומות מגוריהם בערים ויערות וכפרים. איתם הובלו כצאן לטבח במחנות הריכוז ונמצאו במיתות משונות ונוראות ונזכרו באפל וקרצי האש של מחנות ההשמדה האיומה בגרמניה, בפולין ובשאר ארצות בידי
העם המרצחים הגרמנים עם עוזריו הרוצחים משאר העמים, שהיו בעצה אחת להשמיד ולהרוג ולאבד את כל העם היהודי ולמחות את סכר היהדות ולכלות כל אשר בהם ישראל יקרא. אל נקמות שופט הארץ, זכור נא את נחלי אדם, שנשפך כמים, דמי אבות ובנים, אמהות ועולליהם, ובנם ותלמידיהם, ישב גבול שבעתיים לצורר עמך, שבת שמע ישראל, שצעקו הלקוחים למוות. אל תדום, והם כאן מעונים תעלה לפני כיסא כבודיך, לנקום מבעירה בימינו לעינינו, ונגמת דם בניך ובנותיך הקדושים והטהורים, שלא זכו לבוא לקבר ישראל, ככתוב, כי דם עבדיו ייכון, ונקם ישיר בצריו, וכיפר אדמתו עמו. אמן. סלע. מזמור לדוד אלוהי אלוהי ארצור בינו קדש ויעמידני על ימי מלכוי סלם עלי אוינם ושישוי ירחילי למעגלי צדק למען
que se la sepan pueden acompañarme. Itkadal veitkadosh shemer rabah, ve'alma tigrach ilutei ve'yamlich malchutei ve'yatzmach burkanei ve'karev meshichem, ve'chayechon u'beyomechon u'bechayei kechol beit Israel, b'gala u'bizman kariv ve'imru amen. יהי שמר הבא מברך מהמיה יתברך. יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי קודשך ויתבו. לילה, מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונאמנתה, למילן לעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה משמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במקומם, וברחבה ושלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Favor, tomar asiento.
Zion Sophia. Oh, lo avda tikvateinu, katikva bat shnot alpayim, liotam hofshi be'arseinu eretz Zion Yerushalayim, liotam hofshi be'arseinu eretz Zion Yerushalayim. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento de conmemoración por cumplirse 87 años del pogromo del 9 al 10 de noviembre de 1938, conocido como la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht. Ha concluido el acto.